capítulo 6, versículo 12. Juan capítulo 6, versículo 12. ¿Estamos listos para recibir la palabra? ¿Sí estamos listos o no? Bien. Juan capítulo 6, versículo 12. Ayúdenme a leerlo. Dice acá, y cuando... ¿Listos? Va, respiremos. 1, 2, 3, respiramos. Y cuando era saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues, ¿todavía no está ahí? Recogieron, ¿no? ¿Listos? ¿No? 13. Recogieron pues y llenaron que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, 14, aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Sí? ¿Sí estaba ahí completo? ¿No? ¿No estuvo completo? Bueno, muy bien. 6 cosas que nos apartan, que nos separan de la prosperidad que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Aplicar la palabra que Dios nos da semana a semana, esa es la parte más importante. De nada sirve que nosotros escuchemos si no hacemos. Y Dios tiene cosas grandiosas para bendecirnos. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere levantarnos. Dios quiere que siempre seamos mejores y que siempre estemos en una mejor condición. Eso es lo que Dios quiere. ¿Lo creen? Pero no lo vivimos. No lo logramos. Recibimos y recibimos semana a semana palabra de bendición. Terminamos y aplaudimos con todas nuestras ganas. Gritamos, gracias Señor. Pero luego nos vamos y caemos en la misma dinámica de vida de todos los días. Y nos enfrentamos a los problemas de la vida como si no hubiéramos escuchado el mensaje de la palabra, como si no lo hubiéramos recibido, no lo usamos, no lo hacemos nuestro. ¿Cómo lograr hacer verdad todas esas promesas que Dios nos da en nuestra vida diaria? ¿Cómo aplicarlas? ¿Cómo disfrutarlas? ¿Cómo vivir esa vida abundante que Dios nos quiere dar día a día? Y enfrentar las circunstancias de esta vida con fe, con confianza en lo que Dios ya nos habló para que veamos cumplida su palabra en los problemas cotidianos, en las adversidades cotidianas. ¿Cómo lograr? Vemos, lo vimos aquí, está puesto en una pantalla, 6 cosas que nos impiden. Pero ¿cómo vencer esas 6 cosas que nos impiden? ¿Cómo vencer esas 7? ¿Cómo vencer esas 8? Qué bueno que me lo pregunten. Hoy iniciamos algunos mensajes que vamos a estar cumpliendo, llevando a cabo en este mes, compartiendo en este mes, precisamente para mostrarles a ustedes, para mostrarnos, para dejar que el Espíritu Santo nos convenza de cuál es tal vez la obra más importante, o la más importante, le quito el tal vez, de la iglesia. Y este texto que acabamos de leer es posiblemente el cuadro que mejor pinta la terrible realidad que vive el ser humano desde que el ser humano es ser humano hasta nuestros días en cualquier parte del mundo, sin importar cultura, sin importar idiosincrasia, sin importar costumbres, sin importar sistemas económicos.
sin importar idioma. La gran diferencia que existe entre ser alguien que cree en Dios y ser un discípulo de Jesucristo. Dice, y cuando se hubieron saciado, dijo, ¿a quiénes? ¿Están acá? ¿Están acá o no? Entonces, a ver, respóndanme. Y cuando se hubieran saciado, dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos. Entonces, ustedes saben, en el capítulo 6 de Juan, Jesús había alimentado a más de 10,000 personas, las había alimentado con 5 peces y, voy a acercar para acá para ayudarles, y, eso, imagínate, te estoy hablando a ti, mi querido Alex, y 2 panes, por ahí de 15,000 personas fueron alimentadas. Y cuando todas se saciaron, cuando todas se llenaron, y dicen que los judíos son como los mexicanos, bien dragones, ¿sí? Dice que entonces sobraron, ¿cuántas? Al final. Pero entonces Jesús les dice, no le dijo a toda la gente, le dijo a sus discípulos, recojan todo lo que sobró. Ojo, por favor, para que vean que ni cuando hay abundancia de milagros se desperdician cosas. Eso es una sabia administración. No porque caiga del cielo, y aquí sí cayó del cielo, vamos a desperdiciar. Jesús era tan buen administrador que se preocupó hasta por las obras. Y dijo, recojan las sobras. ¿A quiénes? A sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué al discípulo le tocan chambas como esa? Qué lata, ¿no? Tener que hacer todo esto. O sea, tener que venir y cargar y acomodar. ¿Ese es el premio del discípulo? ¿Quién va a querer ser discípulo? Oye, estaba toda la multitud. ¿Por qué no a toda la multitud le dijo, oigan, ya comieron, ¿verdad? Ahora recojan, ayúdenos a recoger. Le dijo solamente a sus discípulos. Yo le decía, Señor, ¿por qué las sobras a tus discípulos? Porque me suena como que el milagro para todos y las obras del milagro para los discípulos. Y el Señor me decía, menciónales la palabra recalentado. Entonces en la noche, en la fiesta, están todos. Pero el recalentado, por si alguien nos está viendo en un lugar que no sea México, el recalentado es lo que se come al día después. En su país tendrán alguna forma de llamarle. Y en el recalentado, ¿quiénes están? No me digan que en su recalentado están sus discípulos. ¿Quiénes están en el recalentado? ¿Quiénes? Los más cercanos, la familia. ¿Quién? ¿Quién? ¿Tu familia, tu hijo? ¿No? ¿Me la están captando o no? Digan conmigo, por favor. ¿Están listos? Digan conmigo, Señor, prefiero recoger las obras del milagro y estar en tu presencia a recibir todo el milagro y no permanecer en ti. La gran diferencia en el mundo, en todo el mundo, radica
en personas, en que las personas o son creyentes en Jesucristo o son sus discípulos. Miren lo que dice el versículo 14, por favor. Dice, aquellos hombres entonces, se está refiriendo a todos, dice ahí, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús se había hecho, o sea, la señal de alimentar a todas esas miles de personas, ¿qué dijeron? Ayúdenme acá. A ver, digan, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Otra vez díganle, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién puede decir amén a eso? Bien, sepan que eso no los hace cristianos. Eso no los hace salvos. Esta gente dijo exactamente lo que ustedes ahorita acaban de decir. Dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero ninguno de ellos lo siguió. Ninguno de ellos fue su discípulo. Y ojo acá, por favor, tengamos, estoy tratando y voy a tratar de establecer una verdad contra la mentira que se ha propagado a lo largo de todo el mundo y de la historia. ¿Sí? El hecho de que tú digas que crees en Dios no te hace diferente, según la Biblia, a un demonio. Porque dice, aún los demonios creen y hasta hacen algo que tú no haces, tiemblan. Ajá. O sea, el hecho de testificar o de hacer una declaratoria como la que acabas de hacer, no marca ninguna diferencia ni en el mundo espiritual, ni en el mundo material, ni en tu vida, ni en la vida, ni para Dios. No marca ninguna diferencia. Porque lo que Dios nos mandó a hacer cuando Jesucristo vino, lo que Jesucristo nos mandó a hacer cuando Él vino, cuando Él llegó a esta tierra y empezó su ministerio, Él nos mandó a predicar, a decir, a declarar que el reino de los cielos se había acercado al ser humano. Y cuando Él estaba a punto de irse, después de haber resucitado, la ordenanza fue, vayan y hagan discípulos, como Él lo hizo. La pregunta es si tú eres un creyente o si eres un discípulo. Y hay una gran diferencia. ¿Quién de ustedes ha dicho algo como, yo sí creo en esta promesa, pero ya cuando viene la situación, ay, cómo me cuesta trabajo hacerla? ¿Quién ha dicho eso? Levan su mano, algo como eso. ¿Por qué? ¿Por qué le hacen así? O sea, ven si los demás la levantan para ver si ustedes se animan a levantarla. Porque están así. ¿Quién de ustedes ha dicho algo como sí creo en Dios, pero a la hora de la hora qué difícil es hacer lo que Él pide? Ok, con la ayuda del Señor vamos a romper eso. Porque eso que ustedes acaban de testificar que les pasa es que no tienen fe. Ustedes creen que sí tienen fe. ¿Por qué? Porque ustedes lo que están haciendo es acordar en su mente y en su corazón que tal palabra, tal texto, tal versículo, tal promesa es verdad. ¿Ok? Ustedes dicen en su mente, sí, amén, a lo que dice ahí. Pero resulta que la fe no es un acuerdo mental. Resulta que la fe no es que tú concuerdes con una verdad de la palabra. Fe es que tú hagas lo que dice la palabra. Moisés frente al mar.
Moisés frente al mar y los egipcios atrás. Y Dios le dice, levanta tu vara, Moisés. Y Moisés le dice, caray, sí es cierto, Señor, estoy de acuerdo contigo, si yo levanto la vara, algo va a pasar. Y no la levanta. Dice, Moisés, ¿qué pasó? No, Señor, sí creo. Yo sí creo que lo que tú me estás diciendo es verdad. Levanta la vara. Ay, Señor. No, me voy a ver bien ridículo. ¿Me explico? Ayúdenme, por favor. Entonces, lo que ustedes han creído que es fe, es simplemente un acuerdo mental. Muchos tienen un acuerdo emocional. Sienten que esa palabra es para uno, pero no la llevan a cabo. Ahí está. Dijeron, este verdaderamente es el profeta. Juan capítulo 6, versículo 14. Entonces, a partir de ahí, Jesús les empieza a dar doctrina pura y empieza a hacer algo que pisoteaba el oído religioso de todos los judíos y los fariseos que estaban ahí. Él empezó a usar constantemente, y lo repetía, la frase, yo soy. Yo soy. Y decía en todo Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. Lo que el judío y el fariseo escuchaban era cuando Moisés conoció a Dios y que le dijo, ¿quién eres tú? Éxodo capítulo 3. Y entonces Dios desde la zarza ardiente le dijo, yo soy. En hebreo. Ahí sí no sé cómo se dice. Porque algunos dicen Jehová y otros dicen Yahvé. Porque cuando Dios lo dijo no había vocales. ¿Quién sabe cómo lo dijo? Pero entonces lo que ellos escuchaban era el yo soy de Éxodo 3. Y decían, ¿qué? ¿Cómo es posible que este literal hijo de carpintero se diga de sí mismo el gran yo soy? Que él es el gran yo soy. Y él usaba para decir yo soy el pan de vida. Y lo decía una y otra y otra y otra y otra. Decía, el que no coma de mi carne y el que no beba de mi sangre, ¿cómo? Ahora resulta que tenemos que ser caníbales. Blasfemia. 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 Y entonces estos, gracias. Estos que dijeron en el capítulo 6, versículo 14, los que acordaron mentalmente, este es el Hijo, este es el profeta que había de venir, en el 6:66 de Juan, o sea, 50 versículos después, dice, desde entonces, desde que les empezó a dar la verdad, la doctrina pura, desde que les empezó a decir verdaderamente de qué se trataba la vida en Cristo, la vida de la persona que quiere seguir a Dios, cuando les empezó a decir de qué se trataba, dice ahí, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué? Y ya no andaban con él. ¿Cuánto le echan muchos? ¿Cuánto le echan muchos? ¿10? 100. ¿Cuánto le echan muchos? A ver. 2,000. 5,000. Vamos a ver cuántos se fueron. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 67. Dijo Jesús, ¿a los qué? ¿A los cuántos? A ver, Nick, ayúdame. ¿A los cuántos? Hey, ¿a dónde me vayas? ¿A cuántos alimentó? Si ponemos 5,000, se le fueron. Pero si ponemos el número que realmente debió de haber sido, porque solamente se contaban 5,000 hombres, faltaban las 5,000 mujeres,
y faltaban los niños. Entonces, ¿cuántos se le fueron? En un solo día de su iglesia, a Jesús se le fueron por ahí de 14,000 personas. ¿Qué hubieran dicho ustedes? Hubieran dicho, miren, ¿quién sabe qué anda haciendo ese? ¿En qué pecado anda que se le está yendo la gente? ¿No? Miren, si fuera de Dios, ese lugar estaría creciendo. ¿Mm? Porque así es la gente, ¿no? O sea, si ve bola, dice, ahí hay éxito. Ahí cerca de la casa de donde yo vivo, hay unos tacos que se hace una gente, hay una cantidad de gente ahí en la... Y un día los fuimos a probar, no están nada buenos. Y cada vez que pasamos por ahí decimos, mi esposa y yo, decimos, ¿qué le verán a estos tacos? ¿Saben qué le ven? Que se hace bola, que hay gente que se aglutina. Y si tú ves gente ahí aglutinada, tú vas ahí, pues algo bueno debe de haber ahí. Y por el contrario, si vemos que la gente se va, dices, no, vámonos, no vaya a ser que, ¿sí?, que hay un bicho raro ahí que nos vaya a contaminar. ¿Por qué se fue la gente? ¿Por qué? Porque les estaba predicando la verdad. Porque les estaba hablando la verdad. Y no la soportaron. No soportaban escuchar que Él era el pan de vida. Dice, entonces Jesús se volvió a los 12 y les dijo, ¿quieren ustedes también irse? Y aquí está la gran diferencia. Otra vez, primero vemos a los discípulos trabajando, sirviendo, recogiendo las obras. Pero acá, cuando Jesús los confronta, les dice, ¿ustedes también se van? Si se quieren ir, es el momento de irse. Y entonces Pedro, en representación de todos, aquí la hizo bien, Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Los que se fueron se fijaban en las bendiciones temporales, en que tuvieran saciada la panza, en que los mantuvieran entretenidos un momento. Pero Pedro y los discípulos buscaban algo más, buscaban las palabras que los alimentaran por la eternidad. Buscaban llegar a la eternidad y tener la palabra que los alimentara por la eternidad. Y dice Pedro, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, vean esto por favor, Pedro dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro le dice, nosotros sí tenemos fe en ti, en que tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero ojo, ni esa carta, ni siquiera esa carta es válida ante Dios. Por favor, pongan mucha atención en esto. Ni siquiera esa carta es válida ante Dios. Por eso Jesús le responde, ¿no los he escogido yo a ustedes los 12 y uno de ustedes es el diablo? Entonces, ni siquiera esa carta es válida porque lo que Jesucristo está estableciendo es que tú no lo sigues porque tú tengas fe en Él, sino que tú lo sigues porque Él te escoge a ti. Pedro dice, nosotros creemos en ti. Jesús dice, yo los elegí a ustedes, no ustedes a mí. Entonces aquí tendría que haber una pregunta en ti. ¿Por qué estás acá? Esa es la respuesta
que tú te tienes que dar y estar completamente seguro. Incluso Jesucristo revela que Él escoge hasta al que va a ser usado por el diablo. Dios mío. ¿Y si Dios te eligió para un día ser usado por el diablo? Ay, ay, ay. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber que hoy vas por la derecha y mañana no te vas a ir a la izquierda? Porque los que llevamos más de 10 años en la iglesia cristiana hemos visto a los más pintados desviarse. ¿O no? A los que pensábamos y decíamos, este no, este es fiel. Y al rato, ¿qué le pasó a fulanita, oye? Tan entregada que era. ¿Qué le pasó? ¿Estamos viendo de qué se trata? Esto de seguir a Cristo. Ahora, a partir del capítulo 7, o mejor dicho, en el capítulo 7, todo esto es un caminito hacia la parte fundamental, la pulpa. Hay 4 ocasiones en las que Jesús dice o se ve que lo querían matar y Él dice, todavía no es mi tiempo. Dice en el capítulo 7, versículo 6. Dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas su tiempo siempre está presto. Esto es súper tremendo, súper tremendo. Porque, ¿saben a quién les está respondiendo Jesús? Jesús les está diciendo estas primeras palabras, se las dice a sus hermanos de carne, a los hijos de María, a los otros hijos de María. ¿Y saben por qué? Porque los hermanos le dijeron, a ver Jesús, ¿no que tú quieres ser conocido por todos? ¿Por qué no te vas? Y las cosas maravillosas que haces, ¿por qué no las haces públicamente? Nadie que quiera ser dado a conocerlas hace las cosas en secreto. ¿Por qué no vas? Ve a la fiesta y ahí haz tus maravillas y tus milagros. Y dice ahí en el capítulo 7, dice, y esto lo decían sus hermanos porque no creían en Él. ¿Saben qué era lo que estaban haciendo sus hermanos? Lo estaban echando al ruedo. Le decían, este loco, ya que lo maten, sus hermanos. Y entonces Jesús les dice, todavía no es mi tiempo. Ahí pueden ver cómo se puede uno poner en una posición firme, de manera respetuosa con su familia. Porque a veces desafortunadamente la familia es la que más nos ataca, ¿verdad? Versículo 8. Dice, suban ustedes a la fiesta, les dice Jesús a sus hermanos. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Él está entendiendo, todavía no tengo que morir. A ver, digan todos, todavía no tengo que morir. Versículo 30. Dice, entonces procuraban prenderle. Ya había dicho, el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y alguien dice, oigan, ¿qué no es ese el que lo quieren matar? Dice, entonces, versículo 30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. A ver, otra vez digan conmigo, aún no ha llegado mi hora. Y el último, versículo 44. Y algunos de ellos querían prenderle, mi querida Aida, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué no le echaron mano? Porque aún no había llegado su hora. A ver, otra vez, digan conmigo, todavía no ha llegado mi hora. ¿De qué? ¿Cómo lo saben?
¿Cómo pueden saber que aún no ha llegado su hora de morir? ¿Saben por qué Jesús podía decir eso? Por su propósito. Por su propósito. De otra manera, tú no tienes ni idea si estás lejos, si estás cerca o si estás más cerca de tu hora de morir. Pero porque Jesús conocía su propósito, Él podía decir, oye, espérame, yo tengo que estar allá a las 9 y es la 1. ¿Estoy explicando? Él sabía que todavía no era su hora, porque no había... A ver, díganmelo todos. Él sabía que no era su hora porque no había... Entonces, mis queridos, ojo por favor, cuando tú tienes conocimiento de tu propósito en esta tierra, no solamente sabes no sabes qué hora es y que todavía no es tu hora cuando algún peligro se te presente, sino que además sabes y tienes la seguridad y la certeza de que cualquier peligro que se te presente no te va a poder destruir porque todavía... ¿No va? Como que... ¿Lo están asimilando? Cualquier peligro que se te presente, cualquier enfermedad, ataques, problemas económicos, tú puedes pararte frente a eso cuando conoces tu propósito y decirle a eso, decirle todavía... Hay ustedes, si quieren seguir viviendo conforme la vida les va dando, o quieren vivir conforme al propósito que Dios tiene para ustedes. Porque si ustedes viven conforme la vida les va dando, no van a tener ni idea de qué hora es en su vida. ¿Estoy explicando? Cuando tienes un propósito y Dios te da tiempo para cumplirlo, se te pueden poner 100 enfrente y los 100 se van a caer porque ninguno de ellos va a tener el poder para detenerte, para que cumplas tu propósito, porque todavía yo quisiera que ustedes pudieran vivir muchos años bien, en bendición. ¿Quién quisiera eso para ustedes? Además de mí. ¿Sí lo quieren? Bueno, pongan atención porque me voy acercando a la pulpa y a la parte final. Conste que se lo estoy anunciando 2 horas y media antes de terminar. Capítulo 8. El capítulo 8 es tremendo. Porque Jesús se va y dice en el capítulo 1, ¿me puedes poner el versículo 1 por favor del capítulo 8? Porque vean cómo dice el 2 entonces. Dice, y por la mañana, caray, ¿ese es el 2? 8:2. ¿Dónde dice que andaba por Galilea? ¿No dice ahí? Entonces me estoy confundiendo. Bueno, el capítulo 8 es tremendo porque acá es cuando le traen a esa mujer adúltera y son constantes acciones de ataque hacia Jesús para hacerlo caer, para poder matarlo. Pero no lo iban a poder matar porque todavía no era su hora. Entonces, se juntan nuevamente los judíos y a los judíos en el versículo 28 les dice, 8:28, les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, otra vez, todavía no es la hora, cuando lo hayan levantado, esto quiere decir cuando lo crucifiquen, porque es levantado en el monte de la muerte, el Gólgota, y también, o de la calavera, y también iba a ser levantado en el madero. Dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Otra vez, el gran yo soy.
Y eso les cimbraba. Y los cimbraba tanto que les hacía perder la parte importante, porque les dice, hasta que me maten van a darse cuenta de quién soy yo. Para que eso hubiera sido suficiente como para hacerles reaccionar y decir, no tenemos que esperar hasta entonces. Pero no entendían. Dice, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ayúdenme a leer esta parte, por favor. Y que nada, ayúdenme a decirlo, y que nada, ayúdenme todos a decirlo, por favor. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces Jesús explica, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces primero vemos a una cantidad de personas que reciben el milagro, se van. Se quedan los discípulos a recoger, a chambear. Después vemos a una cantidad de personas que se ofenden por la verdad de la palabra y todos lo dejan. Jesús se voltea y les dice a los 12, ¿ustedes también se van? Ellos dijeron, no, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero ahora vemos que Jesús dice algo muy importante. Dice, mi Padre está conmigo, no me ha dejado, y nada hago sino lo que veo que Él hace, o lo que Él hace, y hago, porque yo solamente hago lo que a Él le agrada. Y cuando Él dice eso, muchas personas le creyeron, ¿sí? Muchos de los judíos que estaban ahí le creyeron. Y entonces en el 31 dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ojo, por favor. Dice ahí, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Otra vez, si ustedes, ayúdenme, si ustedes y conocerán la verdad. Ok, entonces una verdad que hoy estoy tratando de que seamos, de que conozcamos para que seamos libres de una mentira. Otra sillita que se nos... Sí estás, María de los Ángeles, en la correcta, va, sí, ya te vi. Por eso te dimos esa. Quisiéramos darles a todos de estas sillas, pero de la silla que tiene María de los Ángeles, pero no hay suficientes. Creo que en este caso, Belia le rompió acá la... Dijo, a ver si ahora sí entiende. Te estabas durmiendo, ¿verdad, mi querido Esdras? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Entonces, una verdad que necesitamos establecer para ser libres de una mentira es que las personas que conformamos la iglesia de Jesucristo somos discípulos. La iglesia no está conformada por creyentes, la iglesia está conformada por discípulos, no por personas que acuerdan en su mente que algo de la palabra es verdad. Tú puedes decir sí, amén a lo que dice la palabra, pero si tú no llevas a cabo lo que dice la palabra, entonces, como estás leyendo aquí, tú no eres un verdadero creyente o no eres un verdadero discípulo. Y ese es uno de los engaños del diablo, hacerle creer al ser humano que por guardar algunos rituales, venir los domingos es un ritual. Sí, venir los domingos es un ritual. Si tú no sales de ese ritual, ¿sí? si tú no lo haces algo vivo, entonces no va a pasar de ser un ritual. Tal vez antes de conocer a Cristo, tú tenías el ritual de despertarte tarde, de ir a comerte unas quesadillas y de ver el partido de fútbol. Eso es un ritual que muchas personas tienen.
Pero la gran tragedia es que hayas escuchado de la palabra y que lo único que haya pasado es que cambiaras tu ritual, que dejaras de ver la tele para venir a la iglesia. Pero así como no pasaba nada cuando veías la tele en tu vida, así tampoco pasa nada ahora cuando vienes a la iglesia, y ahí es donde tú te das cuenta que es un ritual, porque no está pasando nada. Porque vienes y haces algunas cosas, escuchas, pero sales y vives exactamente igual. Y entonces Jesús pone el punto donde debe de ser. Si quieren ser verdaderamente, fíjense, en la frase de Jesucristo, ayúdenme por favor otra vez. Y ustedes, si ustedes, ayúdenme por favor, el anterior, el 31, ¿listo? Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes, ¿qué? Serán... Ahora, él dice, serán verdaderamente, verdaderamente. ¿Por qué dice verdaderamente? Porque acaba de tener la experiencia en el capítulo 7 de que lo quieren matar y acaba de tener la experiencia en el versículo capítulo 6 de que lo estaban siguiendo un montón de personas, pero no eran verdaderamente sus discípulos. Lo seguían, como tú y como yo. Pero Jesús les revela y les dice, ok, si están creyendo en mí, la diferencia entre esto que ahorita ustedes están diciendo y los que dijeron, ay, este es el profeta. O sea, la diferencia entre acordar en tu mente que Jesucristo es el Señor y que tú vivas una vida cristiana es que tú permanezcas en las palabras de Dios. O sea, que hagas la palabra de Dios. ¿De qué sirve que yo les haya predicado durante 3 semanas seguidas la importancia del día de reposo si al final ustedes dicen, ay, el pastor está exagerando? O sea, obvio sí podemos trabajar en el día de reposo, con que no faltemos a la iglesia. Entonces, acuerdan con una cosa, ¿sí? Pero con lo que ya no les parece, no. Y entonces ya no llevan a cabo la palabra. Ya no la están poniendo en práctica. Acuerdan mentalmente, me pueden decir que sí aquí, pero en su corazón estar diciendo no. Por eso aquí Jesús dice, verdaderamente mis discípulos. Y cuando conozcamos la verdad, ¿cuál verdad? Que la iglesia está compuesta de discípulos, no de creyentes, no de personas que dicen creer porque acuerdan con su mente, sino que viven en la palabra de Dios. Se van a equivocar, sí, pero viven en la palabra de Dios. Versículo 39 dice, respondieron y le dijeron, porque obviamente con esto que yo estoy diciendo, la gente se ofende. ¿Sí? Y estas personas se ofendieron. Y entonces ya porque les decía mi padre, y decía, ¿de qué padre habla? Y entonces, ya muy calientes las cosas, le responden y le dicen, ¿qué te pasa? Eso no está ahí, pero es el sentido. Dice, nuestro padre es Abraham. Y entonces Jesús les dice, si fuesen hijos de Abraham, ¿qué? ¿Y cuáles son las obras de Abraham? Las obras que vienen por fe. Dios dice algo, tú lo haces. Dios dice levantas la vara, tú la levantas. Dios dice que no faltes, no faltas. Dios dice que no trabajes, no trabajas. Dios dice que descanses, descansas. ¿Me estoy explicando? Por fe, no por lo que dicta tu razonamiento, por fe lo haces. Ojo por favor, porque aquí viene lo más importante. Ay, esto como que me desloqué el hombro.
Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, porque no se supone que el hijo tiene que hacer lo que vea hacer al padre y a la madre, ¿no? Entonces, por eso es que muchos de ustedes se llevan chascos tremendos con sus hijos, porque les quieren enseñar una cosa y luego los ven haciendo otra, y dicen, ¿quién te enseñó eso? Pues tú, papá. Pero yo siempre te digo, sí, pero lo que tú haces, entonces lo que hacemos es más poderoso. Entonces, pero ahora procuran matarme a mí, dice Jesús, hombre que les ha venido a hablar la cual he oído de Dios, porque yo no hago otra cosa que lo que veo de mi Padre, y lo que veo de mi Padre eso hago, por eso le agrado a Él, ¿sí? Y no hizo acaso como yo, dice Jesús, ¿no hizo acaso lo mismo Abraham? Ustedes hacen las obras de su padre. Y entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre vean la inflación de estas palabras, lo inflado de las palabras del orgullo de estas personas. Dice, nosotros tenemos un padre y ese padre es Dios. Entonces dice, nuestro padre es Abraham, nuestro padre es Dios, pero Jesús les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Jesús les dijo, si su padre fuese Dios, entonces me amarían. Y si me aman, ¿qué dice Juan 15? Y si me aman, permanecerán en mis palabras. ¿Amas a Dios? No es lo que dices. Es que hagas su palabra. Se los he dicho, como cualquier papá o mamá de aquí. Si tú, papá o mamá, le das una orden a tu hijo y en vez de obedecerte, tu hijo te trae una rosa, ¿qué le dices? Si le vuelves a dar la orden y no la hace y te trae un pastel, a lo mejor te marea en la primera y te marea en la segunda. Pero si le vuelves a dar la misma orden y ahora te trae una torta, en vez de obedecerte, ¿qué le dices, mamá? Mira, tú dile, dame la torta, dame el pastel, pero si me amas, permanece en mis palabras. La mentira que estamos tratando de erradicar acá es que tú creas que porque vienes a escuchar la palabra de Dios, ya eres una persona salva, eres parte de los que vamos a tener vida eterna. Esa mentira la erradiques de tu vida, porque viene la parte más terrible de esta. Dice, si su padre fuera Dios, harían lo que Dios. Es lo que Jesús le está diciendo. Si su padre fuera Dios, harían lo que Dios hace. Porque aquí viene el centro de todo. El que es de Dios, versículo 47, por favor. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto las oyen ustedes, por eso no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Cuando dicen no las oyen, no es que no tengas el oído para escucharlas, sino está diciendo que no las retienes. Y entonces viene la revelación más terrible. O sea, no entiendes la revelación, las palabras de Dios. Si me oyes la voz, si me oyes lo que estoy diciendo, si entiendes el español, pero no las crees demasiado fantasiosas, o no crees que apliquen a tu vida,
¿O no crees que sea al 100% como se está diciendo, como lo dice la palabra? Y entonces ahí algo cambia y el resultado de eso es que tú terminas haciendo no lo que Dios dice. Y entonces cuando terminas haciendo otra cosa diferente a lo que Dios dice, en ese momento te muestras que no eres hijo de Dios. Dice en el versículo 44, Cristi, por favor, revela la verdad. Dice, ustedes son, Jesús lo dice con toda claridad, ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Dice ahí, él ha sido homicida desde el principio. Y vean, esto es lo más tremendo. Y el diablo no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque les digo la verdad, ¿no me creen? Entonces se establece un principio de vida que sucede. Digamos lo que digamos, hagamos lo que hagamos. Tú haces lo que escuchas, tú haces lo que ves en alguien más. Si nosotros somos hijos de Dios, tendríamos que hacer las obras de Dios. Pero si nosotros no podemos hacer las obras de Dios, entonces nuestro padre es otro. Y solamente hay dos padres. O está papá Dios, o está papá Satanás. Mentiras, inmoralidad, ¿sí? Homicidio, avaricia. Y les voy a decir algunas otras. Y las 6 cosas que te apartan de la prosperidad. Las 6 cosas que te apartan de la prosperidad son obras de papá Satanás. Las 8 cosas son obras de papá Satanás. ¿Cómo podemos dejar de ser hijos del diablo? Soy horrible, ¿verdad? Pero el principio es las obras de quien hacemos. Las obras de quien hacemos. Porque si tú haces tus obras, tus propias obras, al final terminas siendo hijo del diablo. Porque el diablo, porque tú no estás permaneciendo en las palabras de Dios, en la palabra de Dios. Y entonces perdemos toda la bendición que Dios nos da, perdemos toda la prosperidad que Dios nos da. Y entonces, todo viene a un solo punto. Si verdaderamente creen en Jesucristo, dijo Él, permanezcan en mis palabras. Yo sé que si les pregunto ahorita, ¿ustedes van a permanecer en la palabra de Dios? Yo sé que me van a decir que sí. Pero también sé que va a ser muy difícil para ustedes que permanezcan en la palabra de Dios. No es suficiente con un domingo, en la mayoría de los casos, gracias a Dios, en la mayoría de los casos una vez cada 8 días. Hay algunos casos que que vienen una vez cada mes, cada 15 días. Pero ni aún una vez cada 8 días es suficiente para que tu vida pueda ser transformada. Que tú vengas, recibas la palabra, que escuches y que vayas y trates de hacerlo, lo que dice la palabra. Por eso toda la bendición de Dios, toda la prosperidad que Él quiere darnos, para que se pueda lograr en nuestras vidas, para poder llevarla a cabo
y que nosotros podamos experimentar toda esa bendición, solamente Dios estableció un solo cauce, y ese cauce es el discipulado. La única forma en la que tú vas a poder conocer a tu Padre y ver lo que Él hace y escuchar lo que Él hace, para que tú también lo puedas hacer y que puedas agradar al Padre, es a través del discipulado. Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos. Y dijo, ¿cómo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Esto es parte del discipulado? Sí, pero no lo es todo. Hay una imagen, un video de unos pingüinos, y hay un pingüino caminando de piel, bueno, de pelaje negro con blanco, y hay un pingüino atrás de él de pelaje café, ¿lo han visto? Y entonces va el pingüino, va a ser lo mismo que yo. Y va entrando en medio de todos los pingüinos. Y entonces dice el título, discipulado, descripción gráfica. La única manera en la que podemos todos lograr que las mentiras del diablo nos alejen de la prosperidad de Dios es que tengamos un ejemplo al cual podamos ver y escuchar y podamos seguir diariamente. Diariamente. Por eso, a partir de este domingo, 7 de octubre, queremos establecer la fecha oficial del relanzamiento del plan de discipulado en Río de Agua Viva. Sí. Para que seamos una iglesia de discípulos y no de personas que sí acordamos con lo que dice la palabra, pero que no podemos llevarla a cabo en nuestras vidas. Y que podamos tener modelos correctos, ejemplos que nos ayuden a escuchar la voz del Padre, a que veamos a esas personas hacer lo que el Padre hace, para que nosotros también nos animemos a hacer lo que Él hace. Porque el discipulado es eso. Pues tú ves, tú escuchas y tú haces. Imitas. Haces lo que la otra persona hace, pero lo haces todos los días. Vamos a dar mucha más información. Nos van a estar ayudando Cristian, allá atrás. Más bien de pie, por favor. Imítame, ponte de pie. Y Julia, Jules, su esposa. Nos van a estar ayudando para de una vez que los conozcan. Ellos nos van a estar ayudando a que todos podamos estar bajo la bendición del discipulado. Ahora déjenme, muchas gracias Cristian y Julia. Y vamos a dar información correcta, bíblica. Y vamos a enseñarles lo que es el discipulado, como hoy. Vean nada más qué cosa tan tremenda. Los fariseos, el pueblo, los judíos, el pueblo elegido de Dios, terminaron siendo hijos del diablo. Y eso nos puede pasar a todos nosotros, a todos. Por no permanecer en las palabras de Dios, no hacerlas, sino permanecer en las palabras del diablo, en las mentiras del diablo, creyéndolas constantemente. ¿Sí? Creyendo que la palabra de Dios la podemos editar, nosotros estamos exentos de la palabra de Dios. No, eso son mentiras, son parte de los ataques. Quiero preguntarles dos cosas. Hoy podemos entender, podemos tener claro
de que una cosa es acordar con una verdad de la palabra y otra cosa es creerla? La segunda pregunta, ¿quién de ustedes quiere ser una persona que solamente acuerde con lo que dice la palabra de Dios y quién quiere ser un verdadero discípulo? ¿Quién quiere ser un verdadero discípulo? ¿Sí? Miren, híjole, esto a mí me pone, les prometo que me pasó así como una corriente eléctrica por todo el cuerpo. Les voy a decir por qué. Porque Jesús hizo esa misma pregunta y solamente eran 12. Imagínense si todos habláramos en serio. Si todos verdaderamente aquí fuéramos discípulos de Jesucristo, ¿se imaginan? ¿Se imaginan eso? Les voy a pedir por favor que cierren un momento sus ojos. Cristi, ¿me puedes ayudar con el canto? Y dejen que el Espíritu de Dios les ministre. Y vamos a terminar con una oración.